Tema 2.1. Propiedades eléctricas. 2.5. Propiedades magnéticas. Mi nombre es Eduardo Antonio Izquierdo Limón. Propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas de un material son aquellas que afectan a la resistencia mecánica y a la capacidad destinados a productos de. Por lo tanto, para cada aplicación, innovación, asegurar que cumplan la afinidad con la que fueron diseñados. En eso realizaremos los ensayos de materiales que se pueden llevar a cabo en un laboratorio industrial. Estas son las principales propiedades mecánicas de los materiales. A la deformación o ruptura del material en presencia de fuerzas, capacidad del material para oxidar la energía y deformarse prácticamente sin fracturarse. Resistir el cambio de forma permanente debido a la tensión externa. La fragilidad con la que se fractura un material cuando se somete a una fuerza o carga. La facilidad con la que un material se deforma bajo tensión de un material. La mayoría de los aceros comunes son bastante dúctiles y pueden soportar de tensión. En cambio, los materiales ductilidad, fluencia. La tendencia del material a moverse lentamente y a deformarse permanente. La influencia de una tensión del material de absorber la energía cuando se deforma elásticamente aplicando y liberar la energía cuando se elimina la tensión máxima a ser absorbida sin que se produzca una deformación permanente. Fatiga. Se trata del debilitamiento del material causado por del mismo. Cuando un material se somete a cargas superiores a un determinado valor umbral, pero muy por debajo de la resistencia del material, comienza a formarse grietas microscópicas en los límites del grano y en las interfaces. Finalmente, crítico, esta grieta se propaga repetidamente a la estructura. Ahora hablaremos sobre las propiedades físicas. Una propiedad física es cualquier propiedad física define el estado de un sistema físico. Los cambios en las propiedades físicas de un sistema de transformaciones y su evaluación temporal entre estados instantáneos. Las propiedades físicas. Una propiedad intensiva del sistema o de la cantidad de material del sistema, mientras que una exhibe un comportamiento agregativo cuando las subpequeñas estas clasificaciones pueden mantenerse válidas cuando más pequeñas de la muestra no interaccionan entre sí en un determinado proceso físico, químicas y heterogéneas o en isotrópicas. En la práctica puede ser difícil decidir si una determinada propiedad es una propiedad de material o no. Sin embargo, en lo que cada persona percibe como color de una indicación de las propiedades reflectivas pero depende de numerosos factores biofísicos y psicológicos asociados a la percepción y que dependen del observador. En estos casos, algunas propiedades físicas se denominan superpropiedad. Es superveniente si está asociada a unos efectos secundarios diferentes de los que es física real. Esto se asemeja a la manera en los que respecto a la estructura atómica. Podría tener propiedades físicas como lo que es el color y la temperatura, pero esto respecto a la estructura atómica de la taza. La física se diferencia de la manera en que un objeto se comporta durante una determinada reacción química. En física son aquellas cuyas características o cualidades representadas en objetos y sus propiedades bajo leyes físicas establecidas permite predecir propiedades o partículas nunca antes observadas. Propiedades físicas: la masa, la velocidad, el tiempo de la energía. Térmica de los materiales. ¿Cuáles son las propiedades térmicas y por qué para qué el diseño de un producto térmico? Se escogen materiales como y se contempla utilizar madera. Las propiedades térmicas están ser sometidas a un calor intenso durante un corto periodo de tiempo o, por el contrario, existir durante un largo. Cuando se suministra calor a un cuerpo sólido, líquido o gaseoso, algunas de sus propiedades cambian las características y básicamente todas las propiedades de los materiales físicas, químicas y mecánicas y eléctricas y magnéticas y ópticas de temperatura. Si bien existen materiales diseñados específicos, la capacidad por lo que mide la energía externa para aumentar normalmente 1 grado centígrado o es la tasa de temperatura para transferir calor. La conductividad térmica expresa unidades en términos internacional
como los metales que tanta capacidad tienen para resultar extremadamente calientes o helados. No obstante, la mayor conductividad siguen en lista la plata, el cobre, el carburo de silicio, el grafito, el hierro o el acero. Dilatación o expansión térmica. La mayoría de los materiales se expanden cuando se calientan y se contraen ante su expansión cuando se calientan. Puede ser en longitud o volumen o alguna otra dimensión métrica. Se puede medir en diferentes formas, como cuando predomina la variación de una única dimensión. El coeficiente de dilatación volumétrico compra el valor del volumen total, y antes del cuerpo incrementa sus dimensiones en la misma proporción. La velocidad con la que un material puede derretirse o fundirse. Está claro que algunos materiales como el plástico se funden fácilmente cuando se calienta, pero no siempre es esto lo que interesa cuando se están seleccionando. Conocer esa facilidad o resistencia para procesos como la soldadura, en la que se requiere que la aleación utilizada para soldar temperatura de función. Para las soldaduras blandas suelen utilizar que para las que las duras se usan materiales como plata, cobre o zinc. Soldabilidad es la capacidad de piezas se guían de forma con una soldadura para las cuales fueron concebidos. Se pueden realizar alcanza la temperatura de fusión usando un material intermedio para su adhesión: el acero o el aluminio, el níquel, el cobre o el titanio. Soldadura. Físicas que permiten que una carga eléctrica se mueva de un átomo a otro. Las propiedades difieren mucho entre los tres tipos, principalmente de materiales sólidos, líquidos y gases. Las propiedades eléctricas son los materiales sólidos que, como metán, son elevados, mientras que con las cargas eléctricas no se mueven con tanta facilidad. En el agua tienen aún más dificultad, son malos conductores y algunos gases pueden convertirse en excelentes conductores. Electricidad a menudo son una combinación perfecta. Las propiedades eléctricas del cobre, del acero y otros metales brindan una oportunidad fácilmente entre los átomos. Esto promueve la conductividad eléctrica. Los sólidos como la plata, el cobre y el trabajo eléctrico, porque se pierde muy poca energía vía electricidad que viaja a través de estos marcos. Sin embargo, no todos se conservan fuertes propiedades eléctricas del metal. Los elementos como el vidrio, la madera, el plástico se consideran aislantes porque no comparten fácilmente las cargas eléctricas cuando se introduce una corriente eléctrica. Las propiedades eléctricas que se encuentran en agua salada, por ejemplo, tiene propiedades que permiten un exceso de la electricidad por los iones de sal, por flujo libre de electricidad. Aunque la electricidad puede pasar a través del agua, son aislantes debido al escaso flujo de electricidad. Otros líquidos como el aceite, la gasolina y queroseno contienen incluso mejores propiedades aislantes porque la electricidad tiene dificultades para pasar materiales básicos. En un estado normal, los gases como el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno son tan malos conductores de electricidad que en realidad se consideran no conductores. Sin embargo, si estos gases se exponen barométrica cae, como ocurre con una tormenta eléctrica. Los gases se vuelven mejores conductores, permite que la electricidad, a menudo en forma de relámpagos, se mueva con mayor magnética de los materiales. La propiedad magnética se refiere a la respuesta de un material a un campo magnético macroscópico. El material son una consecuencia de las interacciones entre un campo magnético y los momentos reaccionan la aplicación de un campo magnético. Los efectos más familiares ocurren en materiales ferromagnéticos que son fuertes campos, utilizan imanes permanentes produciendo campos magnéticos ellos mismos. Solo una ferromagnética. Los más comunes son el hierro, el cobalto y el níquel y sus aleaciones. Tipos de magnetismo: material diamante, que algunas personas generalmente consideran no magnético. Materiales de magneto son repelidos por un campo magnético. Un campo magnético aplicado crea un magnetismo. El magnetismo en el movimiento orbital, que incluyen agua, madera y la mayoría de los compuestos orgánicos con muchos electrones neutrales como mercurio, el oro y el bismuto. Esto sería todo.